Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días, amada familia, espero que estemos muy bien en esta mañana. El día de hoy y en esta semana empezamos una nueva lectura. Vamos a estar estudiando el libro de Primera de Corintios, un libro en el cual vamos a pedirle a Dios que a través de su Espíritu nos enseñe y nos lleve al entendimiento y que cada día estas palabras las podamos poner en práctica con nuestra manera de pensar, de actuar y de percibir cada cosa en la vida en la cual estamos. Por eso, en este día vamos a comenzar y hoy vamos a estar hablando de la introducción de Primera de Corintios. Lo primero que tenemos que ver es que este libro es conocido como un libro o una epístola práctica, en la manera en que vamos a encontrar muchas de las cosas son muestra de los problemas, de las circunstancias que atravesaba Corintio, que en cierta manera para nosotros es algo de lo cual tomamos como base para poder resolver problemas o para no caer en ellos. Pero esto no significa que no encontremos doctrina, es decir, enseñanza en esta epístola de Pablo, así como la epístola o el libro de los Romanos. Nosotros encontramos una gran cantidad de doctrina, enseñanza para la vida de un cristiano, pero eso no implica que tampoco no tenga relatos prácticos en lo cual nosotros podamos poner en práctica, valga la redundancia, en nuestro diario vivir. Dicho eso, vamos a empezar primero viendo a quién le fue escrita, quién fue dirigida y cuáles eran las circunstancias que rodeaban esta primera carta. La carta fue dirigida entonces a la iglesia de Corintio, como muy bien el nombre lo refleja. Pablo la escribió desde Éfeso en los años 55 al 57 aproximadamente. Corintio era el lugar más pecaminoso de todo el Imperio Romano en los días del apóstol Pablo. Se le ha llamado el Bazar de la Vanidad. Estaba localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas hacia el oeste, en un istmo entre el Peloponeso y Grecia continental. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano, con 3 puertos, 2 de los cuales era de gran importancia. También, cuando Grecia era independiente, Corintio era la capital de la Liga de Acaya. Más tarde, en el año 196 a.C., Roma la declaró ciudad libre y en el año 146 a.C. fue totalmente destruida. 100 años después fue reconstruida por Julio César. Eso tuvo lugar en el año 46 a.C. y la ciudad recobró todo su antiguo esplendor. En los días de Pablo tenía una población acerca de los 400,000 habitantes. La población estaba formada por gente procedente de Grecia, judíos, italianos y muchas otras nacionalidades. Marioneros, negociantes, aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano eran personas que deambulaban cada día por las calles. Aquí se tenía una especie un lugar que era la feria de la vanidad. Los vicios procedentes del oriente y del occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana de la ciudad. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos. Se había edificado a la diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita o Venus, según el nombre romano. Un magnífico templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración vil e inmoral. Esas llamadas sacerdotisas pues no eran otra cosa que prostitutas, porque el sexo allí era una religión. Hay algo más que también nosotros debemos ver en esta iglesia de Corintio. No solo la religión se había
vuelto algo bajo, sino que la filosofía griega también estaba en decadencia. En la ciudad se daba rienda suelta desenfrenadamente a todas las pasiones y se suscitaban discusiones sin fin. Por esta razón, dijo el apóstol Pablo cuando llegó: entre vosotros no quise saber de otra cosa que Jesucristo, y más exactamente de Jesucristo crucificado, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 2. Esto lo que nos quería mostrar era que realmente, a pesar de los problemas y las circunstancias, para Pablo lo que más quería enfatizar era que este pueblo de Corinto entendiera que Cristo y el Cristo que había muerto había resucitado. De esta manera les daba el poder sobre cada una de las cosas que vivía Corintio, sobre cada depravación, sobre el libertinaje, el alcoholismo y demás cosas que se vivían en este pueblo. En el Imperio Romano era tanta la depravación de Corintio, ellos habían creado una nueva palabra y era corintianizar. Y esta palabra la usaban cuando querían hacer referencia a que habían caído a una bajeza moral, a un límite que realmente ya era algo en lo cual no era de un parámetro normal. Entonces, cada vez que hablaban en estas circunstancias, decían que una persona, un pueblo o cualquier ente se había corintianizado, haciendo referencia de su bajeza moral. En este contexto de la corrupción de Corinto, el apóstol Pablo predicó el evangelio, fundó allí una iglesia y más tarde le escribió 2 cartas, primera de Corintio y segunda de Corintio. Llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero y en este lugar terminó su tercer viaje misionero. En Hechos 18, del 1 al 18, se nos presenta el relato de los 18 meses pasados en Corinto. Allí conoció a Aquila y a Priscila. Ellos habían tenido que abandonar Roma debido a un edicto de Claudio, el emperador romano. Uno de los escritores romanos nos informa que la razón por la cual debieron salir eran los disturbios causados por la persecución contra los judíos en Roma. Ahora, cuando Pablo llegó a Corintios por primera vez, predicó en la sinagoga y, como solía ocurrir, recibió un gran rechazo conforme a su predicación, llevando a desórdenes públicos, movimientos en los cuales querían que él fuera sacado, ¿cierto? Algo que no era nuevo para Pablo y cada uno de los seguidores de Cristo. En su tercer viaje misionero se quedó en Éfeso por un prolongado periodo y allí llevó a cabo una labor extraordinaria en su trabajo misionero. Algo de lo cual nosotros tenemos que ver un poco más entrando en el tema de lo que vamos a ver en esta primera carta, es que en esta carta Pablo destaca el punto clave de la supremacía de Cristo, el señorío de Jesús. Este tema tiene gran valor porque constituye la solución a los problemas. Aquí veremos que Jesucristo es la solución para corregir los desórdenes morales, sociales y eclesiásticos. En esta carta también encontraremos una exposición de la verdadera doctrina de la resurrección. Eso hace que la epístola tome una tremenda obra significativa. Y quisiéramos también nosotros poder entender algunas de las divisiones generales que tenemos en esta carta. Entonces vamos a encontrar los saludos, vamos a encontrar una sección donde vamos a ver la división de la iglesia, otro asunto donde vamos a ver Pablo hablando de asuntos espirituales, concretamente sobre los dones espirituales, y así vamos a poder ver cómo Pablo quiere organizar una iglesia que ha caído en desórdenes morales, espirituales y aún conceptuales. Entonces, Pablo vemos que en esta carta quiere hacer una exhortación a los hermanos de Corinto y una exhortación que muchas veces a nosotros también nos debe llevar, porque en nuestro vivir es muy fácil mezclarnos con los afanes de este mundo, con nuestros propios deseos, y de esta manera olvidar quién es Cristo, su obra maravillosa y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es realmente impactante descubrir que los problemas de la iglesia de hoy son los mismos que tenía la iglesia de Corinto hace más de 2000 años. Y creemos que el verdadero problema hoy es que hemos perdido de vista la centralidad de Cristo crucificado. Hemos igualmente descuidado el señorío de Jesucristo.
Entonces esos eran los problemas que también vivían Corinto. Y lo que nos lleva a pensar es que esto aún va a pasar y va a seguir pasando. Pero acá es donde nosotros tenemos que estudiar esta carta para que de esta manera podamos entender y no seguir estos mismos pasos que el Señor a través de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ha traído exhortación no solo para Corintios, sino para todos aquellos que hoy creemos en el nombre de Jesús y que le seguimos y queremos vivir una vida conforme a la salvación que se nos ha sido dada en base a nuestra fe en el Hijo de Dios. Así que mi gran motivación, como ya podemos ver, es hemos visto un contexto de Corintio, una iglesia perdida, una iglesia desorganizada, una iglesia convencida en su principio, pero perdida en su andar. Y hoy mi mayor invitación es a que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a permanecer y a ser constantes. Que este libro de 1 Corintios para ti sea algo de lo cual cada día tú tengas algo y una sola cosa en tu corazón, y es aprender más de Dios. Y que a través de estos devocionales tú puedas ejercer una disciplina diaria para que puedas cada día crecer, madurar y tener raíces en el Señor. Padre, gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque hoy empezamos un nuevo libro, Señor, en el cual te queremos pedir que seas tú, Espíritu de Dios, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para escucharte, verte, oírte y cada día, Señor, aprender de ti. Tu palabra dice que la fe viene y viene por oír tu palabra, Señor. Por eso queremos cada día, Señor, tener corazones con terrenos fértiles, Señor, donde tu palabra caiga como una semilla, Señor, donde dé fruto y un fruto en abundancia. Padre, hoy te oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude a ser constantes, porque queremos empezar, pero asimismo terminar. Y todo esto, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Por eso hoy cada una de estas palabras y cada cosa que te pedimos, lo hacemos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.